Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hablaré sobre cómo hacer una copia de seguridad completa, es decir, cómo hacer una copia exacta del estado de nuestro ordenador para que en caso de un desastre, por ejemplo, de la entrada de algún malware, una actualización dañina, un mal apagado o cualquier otra cosa, podamos restaurar el estado del equipo tal cual estaba en el momento en que hicimos la copia de seguridad. Entonces explicaré cómo hacer el proceso para crear la copia de seguridad y cómo restaurarla. En este vídeo me gustaría mencionar también los puntos de restauración, otra medida de seguridad que presenta muchas similitudes con la copia de seguridad completa, pero que no son exactamente lo mismo. Los puntos de restauración, los cuales expliqué más en profundidad en otro vídeo al cual podéis acceder haciendo clic en la tarjeta de arriba, son una herramienta integrada en Windows que permiten que en caso de cualquier desastre se pueda recuperar la configuración y las aplicaciones devolviendo el estado de tu PC al momento exacto en el que se creó. Pero a diferencia de la copia de seguridad, no restaurará los archivos personales. Otra diferencia importante es que los puntos de restauración solo pueden guardarse en el disco duro de tu computadora, por lo que si tu disco duro se estropea no podrás restaurarlo. En cambio, las copias de seguridad completas pueden almacenarse en dispositivos externos, como por ejemplo discos duros externos, pendrives, DVDs, etc. El inconveniente de las copias de seguridad completas es que requieren mucho espacio, mientras que los puntos de restauración ocupan muy poco espacio. Bueno, para hacer una copia de seguridad completa en Windows 10 no necesitamos programas de terceros porque Windows ya viene con una herramienta interna. Aunque si quisiésemos hacer copias de seguridad incrementales o diferenciales, sí que necesitaríamos un programa de terceros. Ahora vamos a ver cómo acceder a esta herramienta que viene integrada con Windows para hacer esa copia de seguridad completa. Para acceder a la herramienta integrada para hacer copias de seguridad en Windows tenemos varias formas. Podemos, si queremos, acceder a través del modo Dios, que es esta carpeta especial. Es una carpeta especial que tiene el icono del panel de control y que si no sabéis si queréis activar el modo Dios en Windows, pues aquí os voy a dejar una tarjeta de vídeo en la que si hacéis clic os llevará a un vídeo que hice antes de unos 5 minutos de duración, que es una forma muy fácil de cómo activar el modo Dios. Así que si queréis, por aquí lo tenéis. Entonces, para hacer a través del modo Dios, abriríamos el modo Dios y como veis el modo Dios pues es una lista que contiene pues un montón de herramientas, o sea, unos 200 accesos directos a herramientas del panel de control en su mayoría, y para la opción que nos interesa sería la opción copias de seguridad y restauración Windows 7. Entonces la abrimos y nos llevará a esta ventana sobre la que haríamos las operaciones. Para llegar a esta ventana de una forma normal, si no tenéis activado el modo Dios, sería ingresando al panel de control, escribiendo en el cuadro de búsqueda de Windows, panel de control, ingresamos al panel de control y en el menú Sistema y Seguridad hacemos clic en el enlace Copias de seguridad y restauración Windows 7 y de esta forma pues habríamos llegado a la misma ventana con unos pocos de pasos más. Bueno, para hacer una copia de seguridad completa en Windows 10 tenemos que crear una imagen del sistema que es una copia de seguridad completa, ya que va a guardar absolutamente todo, los archivos necesarios para que arranque Windows, aplicaciones, configuración, archivos personales, para hacer una copia exacta del disco duro. Aunque debido a que tarda mucho tiempo en hacerse, ocupa mucho espacio y no te da la posibilidad de seleccionar archivos individualmente para restaurarlos, que resulta interesante combinarlo con una copia de seguridad del historial de archivos que guarda una copia de seguridad de las carpetas más importantes de Windows. Si quieres, tú puedes incluir otras carpetas manualmente o excluir carpetas de las que no quieres guardar archivos, y además la imagen del sistema no puedes restaurarla en un equipo distinto, al distinto que tenga hardware distinto sobre el que has creado la copia de seguridad. En cambio, con la copia de seguridad con el historial de archivos sí que puedes restaurarlo en un equipo que tenga distinto hardware. Entonces en este vídeo voy a explicar cómo crear una imagen del sistema y cómo crear una copia de seguridad con el historial de archivos. Y después
enseñaré también cómo restaurar ambas copias de seguridad. Para crear una imagen del sistema simplemente hacemos clic en crear una imagen del sistema. Se nos abrirá esta ventana que nos dice dónde deseamos guardar nuestra copia de seguridad. Nos da tres opciones: disco duro externo, que es la que yo recomiendo, en uno o más DVDs. Pues esto será en cuestión de cuánto espacio tengamos, cuánto, cuánto espacio requiera nuestro respaldo. Por ejemplo, si yo tengo 80 gigas, pues voy a necesitar muchos DVDs, porque esto cuando lo hagáis os va a pedir uno o más DVDs, entonces vosotros iréis insertando DVDs hasta que se termine de copiar todos los datos. Es decir, va a copiar, pues si el DVD contiene 4,7 gigas, 4 gigas 700 megas, copiará primero 4 gigas 700 megas en un DVD. Luego te pedirá que insertes otro DVD, te copiará otros 4 GB 700 megas y así hasta que terminen de copiarse todos los datos. Es importante que identifiquéis bien en cada DVD el orden en el que estáis haciendo las copias de seguridad, porque después para restaurar los archivos os va a pedir también que metáis el DVD en el orden en el que lo estáis haciendo. Es decir, pues en cada DVD, cuando hagáis uno, ponéis copia de seguridad Windows 10, parte 1, si queréis ponéis la fecha, lo que os venga mejor para identificarlo, copia de seguridad Windows 10, parte 2, y así hasta la última parte. Y luego pues también te va a pedir que insertes el último DVD en vez del primero a la hora de hacer la restauración. Entonces ahí habría que estar muy atento, porque no es meter el primer DVD, es meter el último DVD, y cuando os reconozca la copia de seguridad, cuando hayáis metido el último DVD os reconocerá la copia de seguridad, entonces lo sacaréis y ya iréis metiendo los DVDs pues uno por uno en el orden en el que hayáis creado la copia de seguridad hasta terminar, y ya se terminará de restaurar el estado de vuestro PC. Luego también os da la opción de en una ubicación de red, que si tenéis un servidor de red, pues simplemente aquí pondréis la ruta del servidor de red y también pues podréis guardarlo en una ruta de red. Yo en mi caso no tengo un servidor de red, así que lo voy a hacer en un disco duro externo. Entonces metéis el disco duro externo y debería de detectaros el disco duro externo una vez lo metáis. También es posible guardarlo en alguna partición del disco duro interno que tengáis en vuestro PC, aunque esto no es muy recomendable obviamente, porque si os falla el disco duro interno pues no vais a poder restaurar la copia de seguridad. Lo mejor es hacerlo en dispositivos externos y lo mejor pues en un disco duro externo. Entonces seleccionamos la unidad donde queremos guardar nuestra copia de seguridad y hacemos clic en siguiente. Aquí si tenemos alguna otra partición en nuestro disco duro, pues tendremos que añadirla nosotros mismos, y como veis pues predeterminadamente nos va a guardar lo más importante de nuestro sistema, la partición en la que se suele instalar Windows, y algunas particiones pues importantes para arrancar el sistema pues también nos las pilla. Entonces cuando tengamos todo lo que queremos guardar, hacemos clic en siguiente. Nos muestra un resumen de lo que nos va a guardar. Nos dice también más o menos cuánto va a ocupar la copia de seguridad, y haríamos clic en iniciar la copia de seguridad. Y aquí ya estaría creándonos una imagen del sistema con todo lo necesario para restaurar el mismo estado de nuestro PC en el futuro en caso de algún desastre. Entonces yo aquí voy a cortar y voy a volver una vez se haya terminado de crear la copia de seguridad. Una vez se haya creado nuestra copia de seguridad por completo, nos recomendará crear un disco de reparación del sistema. Yo le voy a decir que no, vosotros si queréis pues podéis crearlo, y como veis aquí dice la copia de seguridad se completó correctamente, así que simplemente hacemos clic en el botón de cerrar. Ahora si queremos ver cómo ha quedado nuestra copia de seguridad,
para verificar que efectivamente se ha hecho la copia de seguridad, pues abriremos nuestro disco duro externo y aquí se nos habrá creado esta carpeta que dice Windows Image Backup. Entonces la abriremos esta carpeta que nos ha dejado y la que dice backup seguido de la fecha. Y aquí, pues como podemos ver, tenemos unos archivos con unos nombres un poco raros, un poco comprimido todo, que esto será lo que haga falta para restaurar nuestra copia de seguridad. Da igual los nombres de estos archivos, simplemente cuando lo restauremos el sistema nos lo detectará automáticamente y podremos restaurarlo sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo crear la copia de seguridad con el historial de archivos. Para crear nuestra copia de seguridad con el historial de archivos, accederíamos a la misma ventana y esta vez, en lugar de hacer clic en crear una imagen de sistema, haremos clic en historial de archivos. Se nos abrirá esta ventana, a mí me sale aquí abajo error desconocido porque a veces no me detecta muy bien el disco duro externo y haremos clic en activar para activar el historial de archivos. No os preocupéis que esto no me va a impedir hacer la copia de seguridad. Una vez hayamos activado el historial de archivos, tendremos que seleccionar la unidad sobre la cual queremos guardar nuestra copia de seguridad. En mi caso me detecta ya el disco duro externo. Podemos cambiarlo haciendo clic en seleccionar unidad. Seleccionamos nuestro disco duro externo y haríamos clic en aceptar. Nos puede salir esta ventana si anteriormente hemos hecho alguna copia de seguridad y se ha quedado a medias. Entonces haríamos clic en no. Vamos a esperar a que termine de asignarse la unidad y una vez hayamos establecido sobre qué unidad queremos guardar nuestra copia de seguridad historial de archivos, el sistema empezará a hacer automáticamente una primera copia de seguridad. Si quisiésemos, podemos acceder a configuración avanzada y establecer cada cuánto tiempo queremos que se haga una copia de seguridad. Entonces podemos hacerlo desde 10 minutos hasta que se haga una por día. En mi caso lo voy a dejar diariamente y lo de mantener versiones guardadas, pues conforme se vaya llenando el espacio se irán eliminando las copias de seguridad anteriores para dar cabida a nuevas. Entonces yo lo voy a dejar para siempre y pues cuando nosotros mismos decidamos cuándo no queremos tener esas copias de seguridad, pues podemos eliminarlas nosotros mismos manualmente, ¿no? Entonces, cuando hayamos establecido la configuración óptima que nosotros consideremos para guardar nuestras copias de seguridad, pues haríamos clic en guardar cambios, aunque ahora no me dejaría ya que no he hecho ningún cambio. Cuando hagamos un cambio, pues ya haremos clic en guardar cambios y se guardarán los cambios. Si quisiésemos también podemos excluir las carpetas que nosotros no queremos que haga copia de seguridad, que no se guarden en nuestro respaldo. Haciendo clic en pues agregar, pues seleccionaríamos las carpetas que no quisiésemos. Entonces yo, por ejemplo, si seleccionase documentos y hiciese clic en seleccionar carpeta, pues no se me guardaría todos los archivos que hay dentro de la carpeta de documentos. Entonces esa opción por un lado, y luego también podemos agregar nosotros mismos otras carpetas que queramos que se haga copia de seguridad, porque esta opción nos va a hacer copia de seguridad pues de las carpetas más importantes de Windows, o sea, bibliotecas, escritorio, contactos, favoritos, y también va a hacer de más carpetas, que luego veremos de qué carpetas pues se hace. Si queremos agregar nosotros mismos manualmente una carpeta, entonces tendríamos que acceder a configuración porque no nos aparece ahí, no sé por qué. Haríamos clic en actualización y seguridad y vendríamos a copia de seguridad. Y aquí tendríamos que hacer clic en copia de seguridad con historial de archivos en más opciones. Vamos a esperar a que se abra, que le cuesta un poco.
Y de la misma forma que hemos excluido antes las carpetas, pues también aquí nos dice, fijaros las carpetas que se van a guardar con la copia de seguridad historial de archivos, y si queremos pues podemos simplemente darle a agregar una carpeta y seleccionar nosotros otra carpeta que queramos guardar. Entonces yo no voy a seleccionar ninguna, simplemente voy a volver a la copia de seguridad del historial de archivos, y una vez se nos haya creado la copia de seguridad del historial de archivos, veremos cómo podemos restaurar ambas copias de seguridad que hemos hecho, la imagen del sistema y la copia de seguridad con historial de archivos. Así que voy a cortar y volveré cuando haya terminado. Una vez haya terminado de crearse nuestra copia de seguridad, podemos comprobar que se ha creado con éxito accediendo al disco duro externo en el que hemos guardado nuestra copia de seguridad con el historial de archivos o en la unidad en la que lo hayáis guardado, y se nos habrá creado esta carpeta que dice File History. Accederemos a la carpeta con nuestro nombre de usuario, accederemos a esta carpeta, accederemos a Data, y aquí estarán la mayoría, bueno, todas las carpetas con todos los archivos que habrá guardado el historial de archivos. Podemos, si queremos, pues restaurarlo. Podemos restaurarlos pues llevándolos, copiándolos y pegándolos sobre, sobre el sitio donde queremos restaurarlos simplemente. O también tenemos otra forma que sería pues accediendo otra vez a la herramienta y haciendo clic en restaurar archivos personales. Aquí pues podemos restaurarlo donde queramos, o sea, tenemos por aquí el botón este que dice restaurar en ubicación original, y tendríamos que seleccionar pues qué carpetas queremos restaurar. Si seleccionamos por ejemplo escritorio y le damos a este botón verde, pues nos restaurará todos los archivos del escritorio. Podemos con el botón control seleccionar todas las carpetas, o simplemente podemos pues restaurarlo todo de golpe. En mi caso, pues por hacer el ejemplo, podría darle a estas tres carpetas y darle al botón verde, y empezará a copiar todos los elementos, o sea, todos los archivos a su carpeta de origen. Le daríamos a reemplazar los archivos en el destino y se copiará todo. Bueno, yo voy a cancelar porque era solo para hacer el ejemplo. Y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer para restaurar la imagen del sistema que hemos creado anteriormente. Entonces esto pues solo me va a... Como voy a tener que reiniciar el sistema operativo desde las opciones avanzadas de recuperación de sistema, pues voy a tener que grabar con la pantalla del celular, y así que voy a apagar el OBS y volveré grabando con la pantalla del celular. Bueno, para restaurar la imagen del sistema, es lo último que vamos a ver en este vídeo. Tendremos que tener conectada la unidad en la que tenemos guardada nuestra imagen del sistema y reiniciaremos el equipo, pero no lo reiniciaremos de una forma normal. Lo reiniciaremos haciendo clic en reiniciar, y cuando hagamos clic tendremos que mantener la tecla de Shift presionada. Y con esto haremos clic en reiniciar. Entonces no levantaremos la tecla de Shift hasta que aparezca la ventana de opciones avanzadas de recuperación del sistema. Esperaremos a que reinicie y se muestre la pantalla. Y ahora ya sí que podemos levantar la tecla y seleccionaremos solucionar problemas. Iremos a opciones avanzadas y haremos clic en la opción que nos interesa, que es recuperación de imagen del sistema. Esperaremos a que aparezca el asistente.
como ya tendremos conectada la unidad en la que tenemos guardada la imagen del sistema, nos lo va a detectar automáticamente. Lo que he dicho anteriormente, si lo hubiésemos guardado en unos cuantos DVDs, aquí haremos clic aquí vamos a continuar haciendo clic en nuestra cuenta de usuario. Si tenemos contraseña la ponemos, si no le damos a continuar y ya veréis cómo me detectará el disco duro externo en el que tengo aquí la copia de seguridad que hemos hecho anteriormente. Lo que os decía, si la habéis hecho en DVDs, tendréis que meter el último DVD en el que habéis hecho la copia de seguridad para que os reconozca la copia de seguridad, y cuando os lo haya reconocido, pues seguiréis las instrucciones del asistente hasta que lleguéis a la opción en la que os diga de restaurar la copia de seguridad, y seguiréis teniendo el disco puesto, y cuando os diga de meter el primer DVD, sacaréis el DVD, que es el último sobre el que habéis hecho la copia de seguridad, y meteréis el primer DVD en el momento en el que habéis hecho la copia de seguridad. Y luego, pues, cuando se termine de pasar los datos del primer DVD al disco duro, os dirá que los pulséis, y cuando os diga que los pulsáis y metéis el siguiente, y así hasta el último DVD en el que habéis hecho la copia de seguridad. Y así se os restaurará la copia de seguridad en caso de haberlo hecho en DVD. Con disco duro externo, pues más o menos lo mismo. Seleccionáis una imagen del sistema, hacéis clic en siguiente, seleccionáis la unidad sobre la que tenéis la copia de seguridad, hacéis clic en siguiente, volvéis a seleccionar la copia de seguridad que que queréis restaurar y que tengáis en vuestra unidad, y hacéis clic en siguiente. Aquí haríais clic en, bueno, nos dice si queremos restaurar solo los archivos necesarios para ejecutar Windows. Lo suyo sería ignorar esto y hacer clic en siguiente para restaurarlo todo completo. Y aquí ya pues se nos mostrará el resumen. Le daréis a finalizar y ya se empezaría a restaurar la copia de seguridad. Eso ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado, me gustaría que me apoyéis con un fuerte like y os suscribáis al canal para más contenido. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.